Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener un estudio de la palabra de nuestro Dios. Algo que me venía inquietando en esta semana. Dios es bueno y para siempre es su bendita misericordia, ¿verdad? Y el Señor me inquietaba con algo muy hermoso. A muchas personas no les gusta vivir, pero que para todo cristiano y todo aquel hombre y mujer que ha decidido entregar su vida a Cristo, debe someterse y se llama proceso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra de nuestro Dios en 2 de Timoteo. Gloria al nombre de nuestro Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Gloria al nombre de nuestro Dios. 2 de Timoteo, gloria al nombre de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer esta hermosa palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Como les comentaba al principio de esta hermosa palabra, y el título de esta hermosa palabra dice de la siguiente manera: características del proceso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Usted puede compartirlo con el que está a su lado, le puede decir al que esté en la transmisión, o dentro de su corazón puede repetirse: características del proceso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que los procesos de Dios obviamente siempre van a ser en los hombres de Dios, ¿verdad? En cada hombre y en cada mujer que en algún momento de su vida, cuando llegó a los pies de Cristo, cuando quiso hacer una oración de fe, cuando quiso hacer un compromiso con Dios, empezó a tener un proceso delante de la vida de él. Cuando en algún momento, en algún altar, le dijo: Señor, yo te entrego mi corazón, te rindo mi vida, te rindo todo lo que soy, mi tiempo, te entrego absolutamente todo. Y el Señor empieza a mirar nuestros corazones, nuestras vidas, de una manera sobrenatural. Ya no nos mira como aquella criatura que pisaba deliberadamente, ya no nos mira como aquel hombre o como aquella mujer de pronto que estaban en este mundo simplemente por estar, sino que también nos mira de una forma más allá de la misericordia. Nos ve ahora con un propósito, nos ve con un objetivo en esta tierra, nos ve con algo para hacer en esta tierra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Es la primera característica que nosotros podemos hallar del proceso de Dios a la vida de cada hombre. Primero es que es voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabemos que cuando el Señor quiere procesar nuestras vidas, siempre va a ser por medio de su palabra, siempre va a ser por esta palabra que, como dice aquí, primeramente es inspirada desde su corazón, inspirada en su poder, inspirada en su eternidad, inspirada realmente en lo que Él puede hacer, que nos enseña la palabra que para Él no hay nada imposible, para empezar a enseñarnos algo en nuestro corazón. Cada proceso que nosotros tenemos en nuestra vida trae una enseñanza. Cada vez que hay un proceso en nuestra vida, redarguye nuestro corazón y redarguye nuestra alma. Cada vez que hay un proceso en nuestra vida, la gran mayoría de veces o siempre, es para corregir nuestras actitudes, para instruirnos realmente en lo que el Señor quiere para nuestras vidas.
nos damos cuenta que es toda la voluntad de Dios sobre nosotros. No que de pronto es algo que nos ocurrió porque nos quería ocurrir. No es de pronto como dicen las personas, es que fue por pura casualidad, que fue por suerte, que fue por algo diferente a lo que fuera la voluntad de Dios. Pero nosotros cuando vivimos el proceso nos damos cuenta que la voluntad de Dios no es nada fácil. Cuando uno tiene una forma de vivir, cuando uno tiene una forma de ser delante de la presencia del Señor, nos encontramos con algo llamado proceso, que es algo que nos choca a nosotros, que es algo que nos transforma a nosotros de una forma, a veces, la gran mayoría de veces, bruscamente. Que cuando usted está habituado a decir mentiras y el proceso te enseña a decir la verdad, es muy difícil uno poder volver a mentir. Pero al principio le cuesta a uno decir la verdad, le cuesta ser honesto, le cuesta realmente decir a las personas las cosas en la cara. No de pronto de forma insultante, no de pronto de forma grotesca, no para burlarse, no para quererse más, sino que ya a uno le cuesta inclusive hablar con las personas, porque vemos que a la gente no le gusta la verdad, a la gente, nadie le gusta que le digan usted es mentiroso, venga usted es ladrón, venga usted es mujeriego, a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero si en alguna predicación llega a tomarse algún de estos temas de pronto por el estilo, la gente va a resistir la palabra y va a decir, no, ese señor viene a sacrificarlo, no viene a predicarlo, ¿verdad? Y así pasa el proceso con nosotros. El Señor declara una palabra inspirada por Él, escrita en la Biblia, profetizada por muchos hombres, obviamente utilizando la Biblia, y la gente no le gusta de pronto ser enseñada, exclusivamente de pronto los jóvenes, aparentemente también los ancianos, porque uno podría decir, no, es que ya saben mucho. De pronto los ancianos dicen, no, tienen mucha sabiduría y no les gustan que les enseñen. Pero hermanos, ante los ojos de Dios todos somos como los niños. Simplemente somos como niños delante de Él, por eso somos llamados sus hijos. No somos de pronto hijos mayores o hijos menores, no somos de pronto primogénitos, no somos los últimos, simplemente somos los hijos de Dios. Y como un buen papá que se preocupa por su hijo, como un buen papá que se preocupa por dar lo mejor a su hijo, nos permite vivir algo que se llama procesos. Y es su voluntad, dice la palabra del Señor en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor no permite que nos pase procesos simplemente para ver nuestras lágrimas, no simplemente para vernos sufrir, a ver si de pronto nos acercamos a Él, no de pronto a ver si cambiamos, no, es porque Él quiere prepararnos para toda buena obra. Pero también los procesos nos preparan para recibir las promesas de nuestro Dios, para recibir lo que el Señor con voz audible, con su infinita misericordia, nos prometió en algún momento de nuestras vidas. Y nos damos cuenta, hermanos, que no es fácil, pero sin embargo, nosotros en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra alma, cuando estamos en medio del proceso, tenemos paz, porque sabemos que es voluntad de Dios, no voluntad del hombre. Porque lastimosamente a veces la gente se confunde con las consecuencias de su pecado a el proceso de Dios. A veces nosotros podemos decir, no es que yo robé y me metieron en la cárcel y me tocó ir a la cárcel, durar 2 años y el proceso fue muy difícil. No, son las consecuencias del pecado que uno vivió. Ay, es que yo le fui infiel a mi esposa y mi esposa pues me abandonó y me ha tocado ir a vivir solo y la verdad el proceso ha sido muy difícil. No, no es eso, es la consecuencia del pecado. En cambio, cuando usted está en integridad, cuando realmente usted está viviendo para el Señor, le empiezan a suceder cosas difíciles, cosas complicadas, cosas que escudriñan su corazón, cosas que realmente hacen de pronto daño a su vida, que atentan contra su corazón, que atentan contra su pensamiento, que atentan contra su forma de vivir. Pero usted sabe que está viviendo bien para el Señor, sabe que usted está en medio de un proceso. Son 2 cosas diferentes. Nosotros no podemos decir que nosotros estamos viviendo para Dios y estamos viviendo el pecado. No podemos decir de esa manera.
Gloria al nombre de nuestro Dios. Debemos darnos cuenta que todo proceso es voluntad de nuestro Dios hacia nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que por ser muy buenos o por tratar de vivir para el Señor, creemos que no nos van a pasar cosas nunca mal. Pensamos que de pronto nos enseñan inclusive mal de que vamos a vivir de bendición en bendición, que nunca vamos a pasar en una escasez, que no vamos a pasar una enfermedad, que no vamos a pasar un momento difícil, que no vamos a pasar los momentos que realmente nos hacen dudar de la fe. Eso es una gran mentira, hermanos. Nosotros estamos para ser sacrificados, dice la palabra del Señor. Nosotros estamos para sufrir por medio de la palabra de nuestro Dios. Y esos sufrimientos de buena gana se sufren en el proceso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Porque nosotros no podemos, hermanos, pretender ser cristianos y no ser procesados. Por eso la palabra del Señor dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto en nuestra manera de pensar, no en nuestra forma de tomar las cosas, no en nuestra forma de actuar, sino en la forma en que Dios decide que nosotros seamos. Porque la perfección y verdadera perfección, la única perfección viene de nuestro Dios, no viene del hombre. Nosotros, incluyendo siendo hijos de Dios, fallamos en muchas cosas, nos enojamos, nos exaltamos, tomamos malas decisiones cuando no hacemos las cosas delante de Dios. No somos perfectos, pero vamos a una perfección en la cual se logra por medio del proceso. Así que identificamos la primera característica, que el proceso viene ¿de quién? De Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos para la segunda característica. Vamos a ir a Génesis, gloria al nombre de nuestro Dios, capítulo 28, gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 28. Vamos a leer, hermanos, del versículo 10 al 15, gloria al nombre de nuestro Dios. Génesis capítulo 28, gloria al nombre de nuestro Dios. Del versículo 10 al 15, gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: y salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al nombre de nuestro Dios. La segunda característica que nosotros podemos encontrar en el proceso de Dios es que es inevitable. Todo hijo de Dios debe pasar por el proceso de Dios. Todo hijo de Dios debe ser procesado por el Señor, porque el Señor tiene grandes planes para nuestras vidas. Grandes pensamientos tiene el Señor. Dice la palabra del Señor que los pensamientos de nuestro Dios no son como nuestros pensamientos, que nuestra forma de pensar no es como la de Él. Y por eso hay una diferencia tan grande entre la distancia del cielo y la tierra. Así son los pensamientos de Dios, son mucho más altos que los nuestros. Aquí en el último versículo que leímos en el 15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miren, hermanos, que si el Señor nos toma en un proceso, el Señor no nos suelta hasta que ese proceso se haya realizado. Porque, ¿qué pasa en el proceso, hermanos? Como les decía anteriormente, nosotros tenemos un cambio de actitud, nosotros tenemos diferentes cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Pero mientras el proceso está en nosotros, las actitudes no se cambian de hoy a la mañana. Depende del carácter de la persona, depende del sometimiento que tiene ese siervo, esa sierva de Dios, ese hombre, esa mujer que en algún momento se rindió a Cristo.
pero tiene su tiempo, tiene su dificultad. Miren, hermanos, que nos damos cuenta que dice el Señor que nos va a guardar, pero que nos va a traer al lugar donde nosotros debemos estar, pero que Él no nos va a dejar hasta que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Es inevitable, hermanos, nosotros en el proceso no llorar. Es inevitable nosotros en el proceso no querer rendirnos. Es inevitable nosotros en el proceso querer tirar la toalla, pero es necesario pasar por el proceso. No podemos nosotros querer una bendición y querer tomarla si no estamos preparados para llevarla. No podemos pretender tener una promesa de parte de Dios si realmente no vamos a disfrutarla. De nada serviría, como el ejemplo que siempre ponen a veces algunas personas que dicen: si usted quiere comprar una moto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ahorrar dinero. Si usted tiene una línea de crédito, pues vaya como de pronto cada uno lo haga diferente, pero lo primero que tiene que pedirle al Señor es algo de dinero para tener esa moto. Segundo paso, usted tiene que tener una licencia de conducción, en la cual usted esté, por decirlo de alguna manera, clasificado o aprobado para que usted pueda tener esa moto. Que se pueda dar una licencia en la cual usted dice: yo puedo responsablemente manejar esa moto. Y por último, obviamente, tener la moto. Pero no podemos pretender nosotros querer comprar una moto sin dinero y sin licencia. ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí, se puede hacer. Se puede meter en un crédito. Hoy en día lo más fácil es endeudarse. Lo más fácil es realmente tratar de coger las cosas por facilidad de crédito. Hoy en día cualquier entidad se le presta un par de millones de pesos y le saca el doble y el triple de lo que usted necesitaba para comprar esa moto. Usted puede comprar su moto y puede intentar prenderla, puede montarse en ella, pero usted sabe que cuando usted va a andar en la calle usted va a tener temor de su vida. Primero porque de pronto se puede estrellar, porque de pronto usted puede dañar la moto, o porque de pronto pueda llegar la gente del tránsito, lo multen y le quiten la moto. Cosa que no pasaría si usted tuviera todo en regla. Si usted hubiera comprado la moto de la forma que usted hubiera querido, pero lo hubiera comprado. De que usted hubiera querido obtener la licencia de conducción, usted andaría con tranquilidad. Que si lo paga un hombre de tránsito, usted tiene todos los papeles en regla, no pasa nada, usted está disfrutando de esa bendición que el Señor le permitió tener en su vida porque usted estaba preparado. Pero no debe ser en nuestra vida inevitable que nosotros hagamos las cosas correctamente delante de Dios. Porque hay gente que quiere hacer las cosas, pero sin el proceso de Dios. Quiere dejar el proceso a la mitad y decir: no, yo abandono esto aquí y voy a tener otro emprendimiento. Pero el Señor lo dijo muy claramente: el Señor no lo va a soltar hasta que nosotros dejemos lo que nosotros tenemos que abandonar. Porque en el proceso es inevitable, hermanos, que nosotros tengamos que abandonar algo en nuestras vidas, algo que nos haga pecar, algo que nos evite de pronto ser constantes, algo que evite que nosotros no tengamos fe en el Señor. Eso es inevitable para no dejarlo. Tenemos que dejarlo, hermanos, delante de la presencia del Señor. Tenemos que dejarnos procesar por el Señor. El proceso es inevitable en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, por eso dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y a veces, hermanos, hay procesos que nos llevan a la fe y no nos gusta vivirlos. No nos gusta vivir el proceso en manos del Señor porque lastimosamente el hermano está como queriendo creer que siempre debe vivir feliz, que siempre debe vivir cómodamente, que siempre no debe faltarle nada, que siempre no debe tener ausencia de absolutamente nada, que nos falte todo, pero que no nos falte nada, pero que nos falte Dios. Esa es la costumbre de este mundo. Pero hermanos, déjenme decirle de parte del Señor que aunque nos falte todo, lo que menos nos debe faltar a nosotros es Dios. Porque el Señor nos enseña en su palabra, como de pronto lo hizo Abraham. Abraham cuando estaba llevando a su hijo Isaac a sacrificar, Isaac le preguntó a él, le dijo: papá, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Las palabras de Abraham fueron: el Señor proveerá. Si nosotros creemos en el Señor, sabemos que tenemos provisión de lo alto. No siempre va a ser cosas sobreabundantes. A veces el Señor permite que nosotros vivamos con lo necesario para depender de Él.
no con grandes de pronto maravillas, porque vemos en el pueblo de Israel cuando estudiamos su historia, nos damos cuenta que estos hombres eran de tallas, eran de bendición en bendición. Pero dice la palabra del Señor, y Él les dio una advertencia y les dijo: no vaya a ser que ustedes, cuando construyan sus casas, cuando ustedes cosechen, cuando vean que sus vacas están gordas, cuando ustedes vean que están en riquezas, no se vayan a olvidar de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Por vivir en tanta riqueza, por vivir con tanta abundancia, se olvidó del Señor, porque empezó a adorar lo que no era de Dios. Así le pasa a la humanidad, hermanos. No les gusta ser procesados, porque el proceso a veces puede supuestamente traer una escasez de pronto que es provisional, de pronto una escasez que es temporal, un dolor que es temporal, una angustia que es temporal, algo realmente que es temporal en nosotros que nos sacude en nuestra vida, porque a la gente no le gusta ser sacudidos, pero el Señor nos advirtió en su palabra: no dejen de pensar, o decía el Señor, que el enemigo iba a zarandear las cabezas, que había pedido sus cabezas, que las iba a zarandear, porque el enemigo es así como el enemigo aprovecha el proceso de Dios para hacernos daño, el enemigo aprovecha el proceso de Dios para desenfocarnos, porque a pesar de que es voluntad de Dios, el Señor permite que el enemigo nos haga daño. O si no, miremos al buen Job. ¿Qué le pasó a Job? Dice la palabra del Señor que Job era íntegro en la forma de ser delante de la presencia del Señor, pero sin embargo Satanás, que el Señor lo reprenda, quería hacer burla de Job, quería hacerlo descarriar, quería probar que el hombre en el proceso, de alguna forma u otra, fallaba delante de la presencia del Señor. La gran mayoría lo hacen, hermanos, pero Job no fue así. Job no maldijo al Señor cuando tuvo la oportunidad de maldecirlo, ante lo bendijo. De pronto reclamaba muchas cosas, de pronto se creía justo delante de la presencia del Señor, pero sabemos que cuando vemos este proceso nos damos cuenta que Job tiene un encuentro con el Señor. Así nos pasa a nosotros, hermanos. De pronto nosotros no somos justos delante de la presencia del Señor. El Señor quiere en nuestras vidas hallar esa justicia que todavía hay, porque la justicia que nosotros proclamamos, la justicia que nosotros vivimos, no es propia de nosotros, es del Señor, el cual por medio de su palabra en algún momento en la vida nos enseñó, en algún momento nos redarguyó, en algún momento nos exhortó, en algún momento nos corrigió, nos hizo vivir en justicia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso podemos ver, hermanos, que el proceso es inevitable. No podemos, de pronto también podemos ver el ejemplo de Jacob. Aquí Jacob estaba en medio del viaje cuando estaba huyendo de Saúl. Sabemos que Jacob engañó a su padre Isaac para poder tener la bendición del primogénito. Y vemos, hermanos, gloria al nombre de nuestro Dios, que Jacob jamás pensó que él lo iban a engañar de la manera que él engañó. No sabía que iban a hacer burla de él, como él había hecho burla con su hermano, aunque estaba predestinado por Dios, pero sin embargo el Señor le hizo entender a Jacob de la misma manera. Cuando él se fue con Labán, gloria al nombre de nuestro Dios, al vestido que le había dado su mamá para que él fuera, sabemos por palabra del Señor que habían dos hijas muy bonitas, una más bonita que la otra. La mayor no era tan bonita, de pronto agradable para él, sí, porque las dos fueron haber sido hermosas, pero a él le gustó la menor. La grande, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Lea, y la menor se llamaba Rebeca. Jacob se encariñó con Rebeca y le dijo a Labán: yo quiero pedir a Rebeca. Y quiero trabajar por ella 7 años. Déjenme trabajar por ella 7 años. Y Labán le dijo: listo, estamos de acuerdo. Usted se va a casar con ella y va a permitir, gloria al nombre de nuestro Dios. Perdón, Rebeca, Raquel, disculpe. Trabajó con Raquel 7 años, gloria al nombre de nuestro Dios, y le permitió estar 7 años trabajando por Raquel, por la mujer que él amaba. Yo no me imagino 7 años que para él de pronto se pasaron como nada, y ya llegó el tiempo en que él quería reclamar la bendición. Pero él estaba ahí en medio del proceso del Señor.
Dice la palabra del Señor que Jacob fue engañado por Labán y no le entregó a Raquel, sino le entregó a Lea. Como en ese tiempo se entregaba a las mujeres, no hoy en día de pronto como se entregan hoy prácticamente casi sin ropa, sino se entregaban realmente muy cubiertas para que el hombre, de alguna forma u otra, se pudiera deleitar entregándose con su esposa. Y esta mujer estaba tan bien cubierta que él no indicó que era la hermana mayor. Cuando ya se dio cuenta, ya le iba a hacer el reclamo y pues él agachó la cabeza. De pronto en el fondo él entendió que era proceso de Dios. Y dijo, yo lo hice, me tocó pagar. En el nombre de nuestro Dios. Me tocó pagar lo que yo le había hecho a Saúl. Y sin embargo dijo, voy a trabajar otros 7 años por la mujer que amo. Y esos 7 años, hermanos, también fueron un proceso de Dios muy grande para él, porque sí, le permitió ahora sí casarse con Raquel. Y ya tenía no solo una esposa, sino dos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que también él quiso trabajar otros años más por tener una parte de bendición de lo que él había trabajado. Y empezó Labán a ponerle y a procesar la vida de él de una manera sobrenatural en la que el Señor también actuó. Dice la palabra del Señor que él empezó a poner trabas a Jacob para que no pudiera tener ovejas. Si la oveja sale pintosa, esa es suya. Y cuando las ovejas parían, salían pintosas. No, mejor ya no las pintosas, las que son totalmente blancas. Y empezaron a salir blancas cuando empezaban a parir las ovejas. No. Y empezaba a cambiar la condición de las ovejas. Y empezó a la a decir, pero es que ya, como que definitivamente Dios quiere bendecir a Jacob. Y Jacob, en vez de pronto afrontar las cosas como pudo haberlas afrontado con Esaú, él debió haberlo afrontado de alguna manera u otra con Labán y haberse sentado a hablar y decirle, Señor, venga, ya yo quiero ir a mi tierra, tengo anhelo de vivir a mi familia, a ver a mi hermano, quiero pedirle perdón. Pero él no hizo eso. Él cogió y dice la palabra del Señor que él huyó y se llevó a su familia. Y Labán fue y lo atrapó y le dijo, venga, ¿usted por qué huye como si usted fuera un ladrón? Miren, hermanos, que a veces nosotros nos vemos en medio de los procesos de esa manera. Vemos que el Señor nos permite vivir cosas que nos hacen entender cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra falla, cuál es nuestra falencia, cuál es realmente por lo cual nosotros debemos cambiar. Y sin embargo nosotros seguimos huyendo al proceso, huyendo a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Llega un momento en que el Señor tiene que pararse con nosotros y decirnos, venga, no Señor, no se vaya, quédense, déjese procesar. Dice la palabra del Señor que ya después pudo despedirse de Labán y pudo irse a verse con el Señor. Aquí es cuando pasa esto, gloria al nombre de nuestro Dios, a la tercera característica que vamos a abordar. ¿Cuál es la primera característica que nosotros vimos de parte de Dios en esta prédica? El proceso es voluntad de Dios. La segunda característica es que los procesos de Dios son inevitables. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero vemos la tercera característica, la vemos más adelante en Génesis capítulo 32, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer del versículo 24 al 28, gloria al nombre de nuestro Dios. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se le escontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando ya Jacob tuvo paz de estar con Labán, se dirigió a la tierra donde él vivía a arreglar las cosas con Esaú. Llega un momento en que él dejó pasar a su familia después de un río y empezó a luchar con un varón de Dios. Y dice la palabra del Señor que luchó con él hasta el alba. Jacob salió un buen luchador, aprendió a ser un buen luchador. Imagínense, 21 años aproximadamente trabajando en el campo. ¿Quién no se vuelve fuerte, verdad? ¿Quién no se vuelve realmente fuerte? Vemos gente en el campo, gente de la construcción, que son mucho más fuertes que los hombres que van a alzar pesas. Y nos damos cuenta, hermanos, que el Señor fortalece en medio del proceso, más espiritualmente que físicamente, pero la espiritualidad se refleja mucho en la parte física. Cuando tú eres muy espiritual, tú te cansas menos. Cuando tú eres espiritual, tienes más fuerza que los demás. Por esa fuerza sabemos que es de Dios y no de nosotros. Gloria al nombre de Dios. Pero ya para volver a este pedazo, dice la palabra del Señor que el Señor tuvo que hacerle algo en el mundo a Jacob para poderlo doblegar, por decirlo de alguna manera. Llega un momento, hermanos, en que nosotros hay una marca que el Señor deja en nuestras vidas cuando nosotros somos procesados. Esta es la tercera característica que nosotros tenemos de nivel profético, que somos marcados por el nombre de nuestro Dios. Y vemos a un Jacob el cual podía caminar como un corriente, pero que cuando luchó con el Señor, este hombre quedó con una marca física, pero también una marca espiritual en la vida de él. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en el versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él respondió, Jacob. En el 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre de Jacob, sino Israel. El cual obviamente significa es el que lucha con Dios, o Dios lucha, por el nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, que nos damos cuenta que el Señor también tiene una marca para nosotros. De una forma en que nos va a decir, usted era así, pero usted ya no es así, ahora es así. Usted era marginado, pero hoy en día no es marginado. Usted antes era tramposo, pero hoy en día ya no es tramposo. Usted antes era miserable, hoy en día ya no es miserable. Antes usted era de los perdidos, ahora usted es salvo. Esta es la marca que el Señor pone en nuestras vidas cada vez que nosotros somos procesados. Cuando nos dejamos filtrar por el Señor, ya no somos lo mismo. Por eso la palabra del Señor dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es fácil uno decir, ay, Cristo vive en mí, pero yo hago las cosas de la carne. Sería falso decir delante de Dios que nosotros adoramos a un Dios santo, pero no vivimos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder dar algo que nosotros no tenemos? Tenemos que ser marcados por el Señor. Tenemos que ser procesados por el Señor. Y cuando nosotros estamos en la etapa final, de cada proceso, somos marcados de parte del Señor. Ya hoy en día nos damos cuenta que somos más fuertes para cada prueba, somos más valerosos para cada cosa que tenemos que hacer para el Señor. Ya no somos perezosos como antes, ya no somos de pronto malos administradores como lo éramos antes, ya no somos hombres y mujeres de Dios que entendíamos la palabra como no la entendíamos antes, porque el Señor empieza a enmarcar en nuestras vidas lo que es su propia esencia de nosotros. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que nosotros ser vistos por Dios, pero realmente ser llamados por Él, realmente ser ministrados por Él, ser de pronto instrumentos de Él, cuando Él de pronto con sus palabras nos reconoce, cuando somos sus adoradores, cuando somos sus ministradores de palabra, cuando nosotros somos esos portadores de la palabra del Señor, cuando nosotros somos esas cartas leídas delante de la presencia de muchas personas. Aquí, este hombre llamado Jacob, que ya no se llamaba Jacob, sino que se llamaba ahora Israel, ya puede decir, oiga, peleé con el Señor, peleé con el Dios vivo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y esa es la palabra del Señor en el versículo 29.
Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame tu nombre ahora. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le dijo así. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y no fue librada mi alma. A veces nosotros, hermanos, realmente debemos pedir al Señor que nos ayude en cada proceso, porque a veces nosotros en medio del proceso pensamos que vamos a perder, que vamos a morir, que vamos a desfallecer, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando tenemos una marca con Dios, cuando tenemos ese nombre que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ese reconocimiento que el Señor tiene hacia nosotros, nos damos cuenta que nos encontramos con un lugar que se llama Peniel, que tenemos un encuentro con nuestro Dios cara a cara y nuestra alma fue librada. De pronto no librada del proceso, librada de como nosotros éramos antes, librada de ver como nosotros fallábamos antes, de ver atrás como realmente nosotros hacíamos las cosas, porque no hay nada más hermoso, hermanos, que ver el presente en el que nosotros vivimos. Yo no digo por la situación económica que se ve hoy en día, yo no digo, hermanos, de pronto por lo que se está viviendo hoy en día, que pareciera que se viviera más del mundo, no, sino esa relación que tú tienes con Dios, en la cual tú te puedes identificar cada vez que te presentas delante de Él y dices: Señor, yo estoy aquí delante de tu presencia, yo estoy aquí, Señor, delante de tu gloria, yo estoy aquí delante de ti para declararte mi agradecimiento, mi bendición, para decirte: Señor, aquí estoy, no solo para pedirte, sino para glorificar tu nombre. Y qué más hermoso, hermanos, cuando recibimos respuesta del Señor. Qué más hermoso recibir respuesta como la recibió este hombre. Estaba atribulado, estaba angustiado, tenía miedo, no se quería presentar ante su hermano Saúl, porque su hermano Saúl, de alguna manera u otra, él dijo: listo, yo lo voy a matar apenas lo vea. Apenas yo lo voy a acabar, lo voy a matar, voy a acabar con su vida, voy a acabar con él. Pero Jacob o Israel en ese momento empezó a actuar como un hombre que tenía miedo, como un hombre que tenía temor. Dice la palabra del Señor que empezó a enviar una caravana con regalos para él, diciéndole: las cosas de mi siervo Jacob son tuyas. Empezó a enviarle a sus esposas, a sus hijos: mire, mi esposa y mis hijos son suyos. Pero hermano, yo creo que lo único que quería de pronto es escuchar de su hermano Jacob no era que las posesiones que él tenía eran para él, porque el Señor lo había bendecido, él ya tenía hijos, él ya tenía gente a su servicio, ya el Señor lo había bendecido, como lo había prometido, como una gran nación. Él quería escuchar de su hermano, que lo sentía mucho por el engaño que había recibido. Y así lo permitió el Señor. Dice la palabra de Dios que más adelante se pudo postrar delante de Jacob. Se postró 7 veces delante de él. Y Jacob le dijo: no, levántate. Ya no pasa nada. Ya no sucede nada. Ven, habita en medio del pueblo. Ven, habita con nosotros. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando tú tienes un proceso delante de la presencia del Señor, tú puedes andar tranquilo. Pudiste haber tenido altercados con muchas personas, pudiste haber decepcionado a muchas personas, pudiste haberle hecho daño a muchas personas, pero para allá tú vas a tener un semblante delante de la presencia del Señor para poder pedir perdón, para poder contentarte con aquellas personas con las cuales de pronto en algún momento decepcionaste, en algún momento heriste, en algún momento les fallaste. Ya puedes pedir perdón, porque el perdón viene de Dios, y aprendemos, como dice la palabra del Señor, que nosotros perdonamos a quien nos ofende, Él nos perdonará en el cielo. Y cuando nosotros recibimos el perdón del cielo, de nuestro Dios, nosotros ya no tenemos realmente por qué estar viviendo agobiados delante de la presencia de nuestro Dios. Y vemos, hermanos, estas 3 características, falta una, gloria al nombre de nuestro Dios. Pero para hacer un reconteo, dice la palabra, ¿cómo decimos que son las características? La primera, ¿cuál es? Es voluntad de Dios. La segunda es que es inevitable, gloria al nombre de nuestro Dios. Y la tercera es que somos
marcados por Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya para terminar, hermanos, vamos a dirigirnos a un versículo demasiadamente conocido, gloria al nombre de nuestro Dios, que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, gloria al nombre de nuestro Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La última característica que nosotros encontramos en los procesos de Dios, ¿cuál ustedes pensarían que sería? La identidad que recibimos de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. La identidad que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Mira que nosotros lo podemos hallar en el versículo anterior, cuando el Señor le dijo a Jacob: ya, tú no te vas a llamar Jacob, tú te vas a llamar Israel. Pero también vemos una confirmación muy bonita, dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Cuando nosotros nos dejamos procesar por Dios, cuando nosotros dejamos que el Señor haga su buena voluntad, la cual la palabra del Señor dice que es buena, agradable y perfecta, nos damos cuenta que nosotros empezamos a tener una identidad con el Señor. Ya no somos conocidos como por el nombre que nosotros somos conocidos, sino somos reconocidos como hijos de Dios. Somos conocidos como siervos del Altísimo. Somos conocidos como hijos amados del Señor. Porque la palabra del Señor dice, y sabemos que los que aman a Dios, no cualquier persona, no los que odian a Dios, no los que se avergüenzan de Dios, no los que se alejan de Dios, no los que de pronto discriminan a Dios, no los que realmente no hacen la voluntad de Dios. Dicen los que aman a Dios, todas las cosas les suceden. Cuando nosotros somos procesados por Dios, hay algo que se despierta en nosotros, es el amor hacia Dios. No cualquier amor, no el amor que uno de pronto tiene por la comida, no el amor que uno tiene de pronto por los bienes materiales, no el amor de pronto por el reconocimiento, la exaltación, el estudio y demás cosas que nosotros podamos amar a nivel terrenal, sino un amor espiritual hacia Dios, un amor realmente en que nos llevemos a nuestro Dios. Porque cuando vemos el versículo anterior, bueno, el segundo versículo, vemos que el Señor tiene una promesa muy grande para Jacob. Y me dice, mire, yo voy a cumplir la promesa que le hice a tu abuelo Abraham, a tu padre Isaac, la voy a reflejar en ti. ¿Cuántos de nosotros no recibimos una promesa delante de la presencia del Señor? Y vivimos con esa promesa por muchos años. Y nos dejamos procesar por el Señor en esta promesa por muchos años. Y nos damos cuenta, hermanos, que cada vez que pasa el tiempo nosotros amamos al Señor. ¿Nos duele el corazón? Sí, muchas veces. Lloramos delante de la presencia del Señor infinitamente muchas veces. ¿Queremos renunciar? Muchas veces. Pero cuando recordamos del amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario y la resurrección que Él tuvo al tercer día, hacia nosotros sabemos que tenemos una promesa muy grande delante de Dios, que vamos a resucitar como Él resucitó en el día postrero.
Sabemos que tenemos la eternidad con nuestro Padre. Sabemos que tenemos muchas cosas, y una de ellas, la más importante de todas, es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Todo suceso, todo proceso, toda dificultad que el Señor pone o que permite que haya en nuestra vida nos ayudan para bien, no para mal, no para descarriarnos, no para justificarnos en nuestra maldad, no para hacer lo contrario a la voluntad de Dios, sino dice que nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros tenemos una identidad delante de la presencia del Señor cuando el Señor nos llama por nuestro nombre. Nos dice Diego, nos dice Laura, nos dice Daniel, nos dice como la persona que usted está de pronto en ese momento conectado, como aquel de pronto que nos puede escuchar allá dentro de su casa. El Señor nos llama por nuestro nombre y nos hace una promesa. Pero a través de esa promesa, en medio de ese proceso, dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros estamos procesados para vivir como Dios vivió. Nosotros estamos procesados para ser como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, como el Dios encarnado, como realmente Dios en medio de los hombres, como el que vivió, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos damos cuenta, hermanos, que nosotros estamos llamados a ser como el Señor, no como de pronto nosotros somos, no como el pastor, no como el evangelista, no como el presbítero, no como el hombre y la mujer usada por Dios, no, sino como aquel que nos usa, como aquel que se glorifica, como aquel que vive eternamente y para siempre, como aquel que no vio nada en nosotros, pero sin embargo nos hizo levantar, como aquel que realmente no vio nada de pronto gratificante en nosotros, pero decidió vivir a la cruz del Calvario, no como de pronto nos ve el mundo, sino como el que nos ve allá arriba, con ojos de misericordia, porque su palabra nos enseña que su misericordia se renueva como sus ojos, dice la palabra del Señor, están en este lugar. La palabra del Señor nos enseña que sus ojos están en todo momento, vigilando lo que hacen los hombres. Y cuando nosotros nos dejamos procesar, nos dejamos identificar por el Señor. Y el Señor alegremente, con una sonrisa resplandeciente, dirá: aquí está mi hijo, no está fallando. Allá está mi hijo, está predicando. Allá está mi hija, está cantando, está adorando. Allá está mi hijo, el que está haciendo mi buena voluntad. Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en este lugar, dijo: yo la voluntad del Padre hago. Esa es la voluntad que yo vine a hacer. Yo no vine a que me reconocieran. Yo no vine a que me exaltaran a mí, sino que exaltaran al Padre. Que sirvieran al Padre. Que alabaran a quién, al Padre. Muy bien, nombre de nuestro Dios, porque hay muchas personas, hermanos, que en medio del proceso, en medio de todo, quieren recibir lo bueno de Dios, pero no quieren agradecerlo. Y vemos el ejemplo en la palabra del Señor de que llegaron al Señor Jesucristo 10 leprosos, 10 hombres inmundos, 10 hombres que no podían entrar al campamento, 10 hombres que no podían entrar al templo, que no podían entrar a recibir palabra, que no podían entrar a la ciudad, pero sin embargo al ver que el Señor Jesucristo estaba, llegaron a Él. Y dice la palabra del Señor que Él los bendijo y hizo un milagro de limpieza en cada uno de ellos. Les dijo: tranquilos, váyanse y entreguen esa ofrenda que han de entregar al sacerdote. Pero en medio del camino, dice la palabra del Señor que ellos pudieron notar que ellos estaban limpios. Y dice la palabra del Señor que solo uno regresó a presentarse ante el Señor, a agradecer al Señor. Y el Señor le responde y le dice: ¿ustedes no eran 10? Señor, simplemente vine yo a agradecerte por lo que tú has hecho. Ve y no peques más.
Hay muchas personas, hermanos, que quieren recibir lo bueno de Dios, que quieren recibir las dádivas de Dios, que quieren recibir el proceso de Dios, que quieren recibir la buena voluntad de nuestro Padre, pero no se quieren dejar procesar. Y mucho menos después de dejarse procesar, quieren de alguna forma u otra recibir lo que el Señor tiene para sus vidas. Y miren, hermanos, que no hay nada más hermoso que ser agradecido con el Señor por lo que el Señor hizo con nosotros. Porque no hay nada más hermoso que nosotros estar en medio de las manos de nuestro Padre. No hay nada más hermoso que estar en los labios de nuestro Dios. Y nada más hermoso que estar en su voluntad. Porque, hermano, nosotros quisiéramos muchas cosas, pero no estar en lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Queremos disfrutar muchas cosas de esta tierra, de esto que se puede palpar, de esto que se puede tocar, pero no el espiritual, que no podemos tocar sino con la presencia del Señor. Hay muchas veces que nosotros queremos recibir algo de nuestro Dios, pero material. Hay que el Señor nos dé nuestra casa, que el Señor nos dé empleo, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé muchas cosas, pero no queremos recibir lo que el Señor quiere para nuestra vida, que es un cambio, que es la buena voluntad de nuestro Dios, hermanos. Por eso el Señor me permitió en esta hermosa mañana predicar sobre esto que es el proceso, en la cual nosotros podemos tomar un reconteo. Número 1, el proceso viene de voluntad de Dios. Número 2, el proceso es inevitable en nuestras vidas. Número 3, en el proceso nosotros somos marcados por el Espíritu de Dios, por nuestro Dios. Y número 4, adquirimos una identidad por parte de nuestro Dios. Gloria al nombre de Dios. Yo voy a orar, hermanos. Yo le pido al Señor que sean nuestras vidas en el proceso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así que yo le invito, hermanos, usted que estuvo conectado, usted que de pronto pudo haber escuchado esta palabra, que de pronto no asistió a este lugar, pero que pudo escuchar la palabra, yo le invito a que cierre sus ojos en donde usted está y pueda pedirle al Señor que usted pueda ser procesado conforme a la voluntad de Dios, porque no hay nada más gratificante que ser procesado por Dios y salir victorioso en ese proceso. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea procesando nuestras vidas, que si de pronto en algún momento nosotros desfallecimos, podemos decirle: Señor, renueva mis fuerzas para empezar otra vez el proceso que tú tienes, o para seguir en el lugar del que gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hermosa mañana, dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Estoy delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, Señor, por lo que tú has hecho en nuestro corazón. Para pedirte, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, que esta palabra no retorne vacía, sino que esta palabra, Padre Celestial, haga el efecto que hace en cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas a mis vecinos, Padre, aquellos que en algún momento pudieron escuchar tu palabra, aquellos que pasaron, Señor, al frente de este lugar y pudieron escuchar tu palabra. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido que seas tú de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, Señor, tomando el control de sus corazones, tomando el control de sus vidas, tomando el control, Señor, de su familia, de sus hogares. Mira aquellos que están pasando situaciones difíciles, mira aquellos, Padre Celestial, de pronto que no tienen un plato de comida, aquellos de pronto que no tienen dónde quedarse a dormir, de pronto aquellos, Padre Celestial, que de pronto, a pesar de que tienen todo, pero no tienen paz en sus corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en cada una de estas casas. Aquellos que lograron escuchar el mensaje, aquellos que nos vieron o que nos verán por las redes sociales, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate de una manera sobrenatural, Padre. Que seas tú de una manera, Señor, espiritualmente hablando, Señor, tomando sus corazones, sus vidas, libertándolos del cautiverio, libertándolos del pecado, libertándolos de las costumbres que ellos los avergüenzan. Señor, que seas tú procesando